Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra paciencia. Mi nombre es César Rebelles y soy técnico del Departamento de Consultoría y Formación de Stenda. Estamos hoy aquí para celebrar el primer taller de un ciclo de 2 talleres a los que estáis convocados sobre la preparación para la certificación IFS Food, requisitos, implantación y evaluación de la mano de Bretema Seguridad Alimentaria. Bretema Seguridad Alimentaria es una empresa de asesoramiento técnico en calidad, seguridad alimentaria y medio ambiente especializada en la implantación de normas de la certificación alimentaria. Trabaja habitualmente en proyectos de aceite de oliva, piensos para mascotas y para ganado, jamones y cárnicos, dulces, conserva de pescado, marisco y pescado congelado, especias, embutidos, complementos alimenticios, ginebra, cervezas, restauración, requisitos legales para la exportación e importación de alimentos a la Unión Europea, entre otros. Nuestra ponente de hoy, María Díaz Meire, es veterinaria, especialista en bromatología, auditora jefe de sistemas de calidad, medio ambiente y inocuidad alimentaria. Antes de ceder la palabra a María, quisiera comentar que durante la ponencia se podrá realizar preguntas por el chat y si no da tiempo a resolverlas, que probablemente será más seguro, se resolverán durante la siguiente sesión, que será eminentemente práctica, el próximo día 24, la que estáis también convocados y si no, os convocaré por correo electrónico. Así que bueno, sin más demora, damos comienzo a la jornada y cedo la palabra a María. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes, César. Bueno, pues este primer taller de preparación para la certificación de IFS Food vamos a ver de manera general en lo que consiste la certificación IFS. La vamos a comparar con un esquema menor que es el Global Market, que ayuda a una implantación más paulatina de la norma y que tiene distintos niveles que se puede ir haciendo como etapas. También vamos a explicar un poco los alcances que incluyen tanto de producto como tecnológicos, porque el tema del alcance que se va a certificar tiene que quedar perfectamente detallado y no todo lo que una empresa tiene y si no lo quiere certificar, no todo se puede excluir, solamente se pueden excluir productos siempre y cuando la seguridad alimentaria no corra peligro, pero en ningún caso se pueden excluir procesos. Y también vamos a hablar un poco de las distintas fases que lleva la implantación de estas normas. El porqué de la certificación alimentaria y el auge que está teniendo es porque para muchas empresas es un requisito de los clientes, de sus propios clientes, sobre todo de las grandes lineales de distribución, y también puede ser un requisito para la ampliación del mercado en temas de exportación. Y si no es un requisito al final, sí es verdad que es un facilitador de la implantación de los distintos sistemas y de distinta documentación que te pueden pedir algunos mercados, como puede ser el americano, que pide un montón de documentación y las empresas que están certificadas pues ya llevan a su favor todo lo que es un certificado de este tipo de normas. Bueno, no quiero darle, pero no voy ahora. Aquí tenemos que ver una cosa que siempre es el hándicap principal y pese a que una empresa cuando quiere certificarse, quiere realmente la certificación IFS o otras similares que hay, que ya las veremos también, hay un tema que siempre acaba saliendo y es que esto es un esquema voluntario. Toda norma de seguridad alimentaria es voluntaria. Por un lado, tenemos los requisitos legales de seguridad alimentaria, que eso como buen requisito legal es obligatorio y tenemos que cumplir todos porque es un requisito legal, insisto. Y cuando te piden una certificación, estamos hablando de algo que es voluntario. Vuelvo a decir como antes que normalmente suele ser un requisito del cliente o de un mercado al que se quiere dirigir la empresa, pero es algo que hace voluntariamente. ¿Por qué insisto en esto de obligatorio y voluntario? Es porque como esta norma en concreto tiene tantísimos requisitos y tiene bastantes necesidades de recursos, tanto humanos como de infraestructuras, como también de desembolso económico, muchas veces acaba siendo un problema para la propia empresa el decir, pero bueno, si esto me vale para sanidad, ¿por qué me piden más? Porque estas normas dan por hecho que tú cumples los requisitos legales y van buscando más allá de eso.
van buscando asegurar la legalidad, la calidad y la seguridad más allá de lo que exige la propia legislación. Por eso es más exigente que un control de sanidad. También en la certificación la están buscando muchas empresas porque es, como pone aquí, es una auditoría de proveedores. ¿Eso qué significa? Hay empresas que para trabajar con ellos, si tú no tuvieras esta norma, te hacían auditorías en tus propias instalaciones. Las empresas que están certificadas en IFS no tienen esa auditoría, o si la tienen porque sea un cliente en concreto que quiera comprobar algunos pasos, como puede ser a lo mejor en una cadena no, en una almazara de aceite de oliva virgen extra ecológico, que a lo mejor, pues en el caso de Aldi, puede mandar auditores en la época de recepción de aceituna y de molienda para asegurarse que lo que vaya a ir por marca blanca para el Aldi no lleva ningún tipo de contaminación y cumple con el ecológico. Pero es un punto en concreto de toda la actividad de la empresa, porque tiene certificaciones en otros puntos. Y también se basa en normas internacionales como el Códex Alimentario, que lo que hace es unificar criterios, porque aquí en la UE todos tenemos la misma legislación, pero en otros países la legislación es diferente y estas normas lo que hacen es un compendio. Y, por ejemplo, Food Defense, que aparece más abajo, del tema de seguridad de los productos, que engloba temas de bueno, de sabotaje interno y de terrorismo externo, por decirlo de alguna manera, es una incorporación a la norma que procede propiamente del mercado americano o de mercados como puede ser Israel o ciertas zonas de Arabia. Eh, Tiene que ver esto también con una cosa importante. Hemos hablado de seguridad alimentaria, pero un concepto en el que priman en las normas es la calidad. Y la calidad alimentaria es un concepto más amplio que la seguridad. El concepto de seguridad, de que un producto sea seguro o por lo menos que sea inocuo, que no le haga daño a nadie, es un concepto común y que forma parte de calidad. Pero si tú ya te metes en buscar la calidad de un producto, a ti no te llega, al mercado no le llega con que sea solamente inocuo, sino que quieren que tenga cierto valor nutritivo o que la composición sea favorable. O, por ejemplo, que los tratamientos que tengan sean cada vez menos dañinos, como por ejemplo en el tema de horneados, que hasta hace poco pues todo el mundo lo quería todo tostadito y ahora con el control de acrilamida, que es un componente químico que puede ir en el alimento si los hornos alcanzan grandes temperaturas mucho tiempo y no se controla, está controlado de manera importante desde la legislación. También tiene en cuenta lo que es el aspecto, la apariencia organoléptica, el sabor, todo eso forma parte de la calidad alimentaria, además de que el producto sea lógicamente inocuo y seguro. Esto yo no sé dónde estoy ahora. Aquí. Vale. Entonces, las grandes empresas de alimentación, sobre todo la distribución, eh, es de donde viene el origen de estas normas. Hoy nos estamos refiriendo todo el tiempo a IFS, pero IFS y BRC son similares, simplemente que IFS se creó o el origen lo tiene en el mercado centroeuropeo, agrupando a grupos de distribución de Alemania, Italia y Francia principalmente, y la BRC es el homólogo, pero de las islas. ¿Qué buscan todos ellos? Lo que buscan es asegurar al consumidor final que los productos que tienen en sus lineales son productos seguros. Y la forma que tienen de hacerlo es exigiendo ciertas certificaciones. Y todos ellos, en un lado o en otro, revisan las normas con cierta frecuencia. De hecho, ahora mismo se acaba de publicar tanto la versión 3 de la Global Market como la versión 8 de la IFS Food, porque cada X tiempo se revisan las normas para ver que se adecuan a los cambios legislativos o del mercado que pudiera haber, también a cambios tecnológicos y que se mantienen actualizadas en este aspecto.
Al decir que los lineales buscan favorecer productos seguros y crean un esquema propio de certificación que incluye muchísimos requisitos, lo que se busca es que en vez de hacer cada uno de estas cadenas de distribución, auditorías a todos y cada uno de sus proveedores, haya organismos de tercera parte, que son las entidades de certificación acreditadas para poder verificar el cumplimiento de estos requisitos en cada una de estas empresas. Y en caso de que se superen, se emite un certificado en el caso de la IFS, Food, y en el Global Market es una carta de progreso en la que da el valor y la puntuación y que son actos y ese alcance que decíamos al principio, que es tan importante definir de la propia empresa, va totalmente especificado en estos certificados que se emiten. Al querer esto, la cadena empezó por lo que es el producto en sí, pero IFS igual BRC han ido creando normas paralelas complementarias para los distintos sectores. IFS Food solamente se puede aplicar a los productos, a empresas que elaboran productos o que tienen algún tipo de contacto con el producto. Si no, pues veremos ahora que hay distintos esquemas para el resto de empresas, como puede ser logística, si solamente comercializan y no tienen ningún tipo de contacto con el producto, ni envasan, ni elaboran, ni nada, estarían los brokers. Hay distintos esquemas. Estos esquemas también han llevado a que la propia norma intente que cada empresa que se certifica trabaje con el mayor número posible de proveedores homologados por certificaciones del mismo tipo. Y la diferencia principal entre IFS Food y Global Market, aparte de que IFS Food es una norma acreditada y Global Market no lo es, pero está reconocida por GFSI, es que Global Market es como la hermana pequeña y tiene distintas etapas que tú puedes ir implantando la norma de menos a más hasta llegar a la consecución de la food. También es verdad que ya no es como antes y antes en un principio la idea de Global Market era que todo el mundo que implantara la Global Market siguiera el curso de empezar por básico, intermedio para llegar a Food en 3 años más o menos y ya hace años que si tú no tienes una necesidad de pasar a Food o tu cliente te lo pone como requisito, las empresas hay muchas que se mantienen en el nivel intermedio porque el otro tiene mayores exigencias. Bueno, además de nombrar la norma Global Market y la IFS Food, podemos hablar de otro tipo de normas alimentarias, como por ejemplo la ISO 22. La ISO 22 es una norma que no está reconocida por GFSI, al contrario que las que hemos nombrado ahora, IFS y BRC. Sin embargo, es una norma que es la base para montar un sistema de gestión de inocuidad. Esta norma lo que agrupa es una norma de calidad, una ISO 9001, con un sistema APPCC bien desarrollado. Y de todas las normas que hay, es la que está mejor diseñada para poder diseñar y llevar a cabo la implantación del sistema PCC, porque está totalmente desarrollado dentro de los puntos de la norma y te va guiando de un paso a otro todo lo que necesitas para tener un sistema robusto. Hay otra norma que es la FSSC 22 que aglutina lo que hablamos antes, una 22.000, pero con requisitos adicionales, tanto de producto como de envasado, propios del sector en el que estemos trabajando, como otros capítulos como puede ser fraude o etiquetado o el control ambiental. Esta norma sí está reconocida por GFSI, al contrario que la ISO 22. Bueno, como habíamos dicho antes, hay distintos
esquemas dentro de IFS, como tenemos en la diapositiva. Por un lado tenemos Food, que como hemos dicho y pone ahí, es para empresas que procesan o fabrican alimentos. Para poder certificarte de Food, sí o sí, tienes que hacer alguna etapa del proceso, desde la fabricación o pueden fabricarlo fuera y envasarlo, pero tiene que haber contacto con el producto, tienen que hacer alguna etapa, si no, no podría tratarse de una food. En el caso de la broker, es un caso que se da bastante en empresas que tienen su propia marca y que no tienen instalaciones, se las fabrica otra empresa y en ese caso, aunque ellos tengan su propia marca, la receta sea suya, ellos comercialicen su propio producto, al no tener ningún contacto directo con ese producto, ni con ninguna de las etapas de fabricación y envasado primario, tienen que certificarse como una broker, que es de comercialización. También tenemos la IFSH-PC, que pone aquí, que es para productos del hogar, la IFS Logística, que es para temas de almacén y distribución. En este caso, por ejemplo, decir que hay muchas empresas que a lo mejor tienen incluida la logística dentro de sus propias instalaciones y todo pertenece a la misma empresa. Entonces, esa parte de logística se evalúa como un capítulo dentro de IFS Food. Pero hay casos de empresas que tienen incluso dos entidades distintas, que tienen una SL o SA o lo que sea, o cooperativa para la parte de producción y tienen otra entidad para la parte de almacenamiento y distribución. Bueno, pues entonces cada una de las partes tendría que certificarse del alcance que le corresponde. También ocurre a veces que hay empresas que están certificadas en IFS Food, en IFS Logística, porque tienen una gestión aparte del almacén y de la distribución, e incluso de IFS Broker si tienen comercializadora. Y por último tenemos IFS Pack Secure, que esta es para las empresas que fabrican envasado y embalaje y también les aplica a fabricantes de etiquetas y no solo de envases. Esta norma es verdad que últimamente es muy demandada, sobre todo a raíz de la salida de Inglaterra de la Unión Europea con el tema del Brexit. Ellos se han puesto por un lado a pedir más BRC que IFS, pero no tiran la IFS, evidentemente, porque están ambas reconocidas por GFSI. Pero las empresas, sobre todo de frutas, han empezado a demandar muchísimo la parte del etiquetado que esté certificado, bien en Pack Secure, que es la de IFS, o en BRC Packaging, porque lo ha empezado a demandar Tesco bastante. Hay distintos niveles en esta norma y no es lo mismo si es etiquetas o envases para contacto directo que los que van a través de un soporte. Por ejemplo, si es una etiqueta que la vamos a pegar encima del pollo, es una higiene y unos requisitos bastante más exigentes que si es una etiqueta para ponerle a una botella de cerveza, por poner un ejemplo. Vale, esto ya lo hemos nombrado, ¿vale? Un poquito por encima, porque para eso hay que profundizarlo bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué insisto tanto en esto? Al igual que veremos luego con el alcance tecnológico, porque es la base de la auditoría. Tener bien definido tanto el alcance como las actividades que se pueden certificar y cómo se tienen que certificar, porque en función de eso, aparte del presupuesto, jornadas de auditoría y demás que nos va a pasar la certificadora, es que en caso de que esté mal definido puede haber problemas para conseguir llevar a cabo pues no, pues la consecución de la norma y el certificado correspondiente. Vale. ¿Eh? No va. Vale, con logística exactamente igual, que lo hemos comentado antes, las distintas opciones que puede haber a la hora de certificarnos. Bueno, Global Market
e IFS Food. Aquí vienen las principales diferencias entre una y otra. Insisto, la Global Market es una manera paulatina de poder conseguir la food. Una implantación de IFS Food partiendo de cero, y partiendo de cero me refiero a una empresa que tenga un sistema de autocontrol, aunque esté bien desarrollado, ir directamente a food, por muy grande que sea la empresa y pueda tener recursos económicos, es una implantación bastante tediosa y bastante larga y que cansa bastante en el mejor de los casos. Entonces, es verdad que cada vez se opta más por las implantaciones intermedias con IFS Global Market porque van consiguiendo hitos. Tú puedes empezar por un nivel básico o un nivel intermedio, que suele ser lo normal, el nivel intermedio, a no ser que sea una empresa muy pequeñita, y, una vez que consigues eso, que es algo factible en un tiempo de 6, 8, 9 meses, vas avanzando. Y eso también anima un montón a la propia empresa y al personal, porque ven que con todo el esfuerzo que se va haciendo, se van consiguiendo un avance y un certificado. La diferencia tenemos en que la IFS Food, como dijimos antes, está acreditada y la Global Market no está acreditada. Global Markets es una evaluación de los requisitos que le aplican en función al nivel que vas de la norma, el básico al intermedio, y la Food es una auditoría completa. Ambas, eso sí, se auditan íntegramente cada año. Después, en Global Market tiene algo a favor, que ahora mismo para muchas empresas es un hándicap, que es tener que someterse a auditorías no anunciadas. Y tanto IFS Food como la BRC es obligatorio que la empresa se someta a una auditoría no anunciada mínimo cada 3 años. En cambio, en Global Market no hay esta opción. Sí es verdad que en la nueva versión que se publica hay la opción de ir a voluntariamente a una no anunciada, pero no es obligatorio, y en IFS Food sí. Y no es una certificación, la Global Market, la otra sí. Aquí pone que es para empresas pequeñas, pero es verdad que son de distinto tamaño, porque en mi experiencia me encuentro con todo tipo de empresas, tanto como consultora como auditora, y de diferentes tamaños y recursos en Global Market y en Food. El caso es la implantación y cómo puede hacerse, pero se alcanza perfectamente la Food por prácticamente la mayor parte de las empresas. A unas les lleva más y otras menos, eso sí. Y la puntuación, lo que principalmente difiere en la puntuación es que en la Global Market no hay requisitos KO. ¿Eso qué significa? Food tiene 10 requisitos KO, que si tú tienes ahí una desviación de o un KO, la empresa no se puede certificar. Eso lo veremos en la segunda sesión. Sí, pero estoy intentando pasar, que va fatal. No pasa, ¿vale? Pensé que le ha pasado que se ha quedado pillado. Ahora. Vale, aquí tenemos la diferencia, ¿vale? Entre los 3 niveles que hay. Vale. Hay un primer nivel que es el nivel básico o básico con APPCC. Vale, en este primer nivel básico, en España solamente hacemos básico con APCC, porque el APCC es obligatorio dentro de nuestra legislación. Y eso mismo ocurre a nivel europeo. Es un tema de que la legislación europea pide un sistema de control, de autocontrol y una PCC. También quiero puntualizar que, como dijimos en un principio, sanidad muchas veces es más laxo y tiene criterios de flexibilidad que cuando tú vas a una norma voluntaria no los hay. Sí te puedes encontrar a empresas que a lo mejor sanidad les ha dado por válido un sistema de autocontrol basado solo en prerequisitos o en prerequisitos y una PCC muy sencillito, y que cuando llegan a la hora de ir a optar a una de estas certificaciones hay que desarrollar con más profundidad. Aún así, como veis aquí, en el nivel básico hay un 55% de los requisitos de la norma IFS Food. Cuando llegas al nivel intermedio, tienes
un 70% de los requisitos de FS Food y ya te quedaría solamente un 30% para la consecución de la certificación final. Por eso es tan importante muchas veces hacerlo paulatinamente, porque 55% de los requisitos de una norma que tiene más de 270 ya son bastantes requisitos en los que trabajar. Aquí pongo al principio el tema de auditoría de diagnóstico porque es algo importante. Muchas veces los clientes contactan directamente pidiendo una norma en concreto, que suele ser IFS o BRC, sin saber realmente lo que piden. Y una vez que tú te pones a hablar con ellos y demás, pues puede ser que, como ocurre la mayor parte de las veces, o no puedan alcanzarla todavía o haya mucho trabajo previo antes de poder pasar a la certificación. Y a veces es interesante hacer una auditoría de diagnóstico bien completa porque les deja una hoja de ruta y saben exactamente cómo se encuentra su empresa respecto a la norma que ellos quieren conseguir y al mismo tiempo porque podemos ver y plantear opciones para llegar a esa norma que quieren. Bien empezando por Global Market, bien empezando por la ISO 22 o por cualquiera de las normas que hemos nombrado. Vamos a ver ahora la Global Market, que es como la hermana pequeña, como dijimos antes de pasarnos a la otra. Bueno, tiene una lista de requisitos que están divididos en 3 partes. Esto realmente lo estamos viendo ahora, pero en breve, por no decir ya, ha cambiado, porque en la nueva versión la estructura de la norma de Global Market cambia y se asemeja a la de IFS Food. Pero como por ahora no son las que están vigentes, nos hemos centrado en las que sí están vigentes. Pero sí comento que ya la estructura de Global Market en la versión 3 cambia. Hay una primera parte que habla de sistemas de gestión de la seguridad alimentaria y luego hay otras 2 partes que son buenas prácticas de higiene y manufactura y por último lo que son los peligros alimentarios propiamente dicho y el APCC. Bien, esta es la lista de requisitos a grosso modo, o sea, sería como los puntos principales que se tocan en Global Markets. Vemos que tiene especificaciones, incluida la liberación de productos. ¿Eso qué significa? Pues, por ejemplo, que tú tienes que tener especificaciones de tus productos terminados, pero también tienes que tener especificaciones de compra de las materias primas, del material auxiliar, de todo lo que tú necesitas para producir tus propios productos. Tiene otro punto que es la trazabilidad, ¿vale? Que hay que tener, que esto es un requisito legal y la cadena alimentaria tiene que tener la trazabilidad del producto desde el campo, como quien dice, a la mesa. Y para eso, cada una de las etapas, cada uno de los eslabones que la componen, tienen que ir manteniendo la trazabilidad hacia adelante y hacia atrás, de manera que en el momento en que pudiera haber cualquier tipo de alerta respecto a un producto, podamos localizar todas las empresas y todos los sectores que puedan estar involucrados. Respecto a esto, que es la gestión de incidentes, es el punto siguiente. También hay un punto de control de productos no conformes, que esto también es un tema que exige legislación. Acciones correctivas, ¿vale? Porque cada vez que se identifique una incidencia o una no conformidad, bien como parte de una auditoría externa, bien como parte de los controles que realiza la propia empresa internamente, bien una auditoría interna o por quejas y reclamaciones o algún tipo de incidente que pueda ocurrir, hay que hacer un análisis de causas de lo que está ocurriendo ahí y por qué pasó, pero también hay que tomar acciones correctivas. Típico ejemplo es si en el tema del jamón y la campaña de Navidad todos los años es igual. Después de la campaña de Navidad devuelven un montón de jamones alegando normalmente que o están muy curados o están poco curados o tienen mucha sal o tienen poca sal o lo que sea. Entonces, cuando es un tema puntual y un caso así tan claro como suelen ser este tipo de devoluciones, a lo mejor se tratan con abonos de la pieza que compraron o cambio por otra pieza
o lo que sea. Pero es verdad que si tú en un momento puntual te empiezan a llegar un montón de salado, 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 poco curado, poco curado, poco curado, es el momento en abrir una propia no conformidad interna y trabajar sobre este punto, que es algo que también te exigen estas normas, ese tipo de acciones. Después, responsabilidad de la gerencia. La responsabilidad de la gerencia nos la vamos a encontrar en cualquier tipo de norma que tenga que ver con calidad y seguridad alimentaria y aunque no la tenga que ver también, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final el responsable último de las empresas es la dirección o gerencia y en el caso de la implantación de las normas de calidad y seguridad alimentaria es el principal responsable de ellas y si la gerencia no está involucrada, la consecución de las normas es bastante complicada. Otros requisitos que hay son de mantenimiento de registros. ¿Por qué? Porque ya no solamente vale con que tú digas yo controlo la temperatura a la que tengo que tener las cámaras, o yo controlo la temperatura del horno, o yo controlo que la tinta de las etiquetas sea apta para seguridad alimentaria, o la dosis de sal que tiene que llevar algo, o lo que sea. El hecho es que tiene que quedar registrado. Tenemos que tener registros porque lo que no está escrito no existe de esos controles que se han realizado, de las verificaciones que se han hecho, de si ha habido o no supervisiones y todo ello tiene que quedar documentado. En el caso de los dispositivos de control, de medición y monitoreo, si son imprescindibles para la calidad o legalidad del producto, como puede ser una báscula para expedición por peso, tienen que estar perfectamente calibrados y en el caso de la báscula que he puesto de ejemplo, además tienen que tener la verificación metrológica que exige la legislación. Formación, porque tiene que haber planes de formación para el personal y para cada uno de los, en función de la actividad de cada uno y del puesto de trabajo que tiene. El manejo de reclamaciones, lo que es quejas y reclamaciones, la gestión lo hemos visto un poco con el tema de las acciones correctivas también. Un plan de análisis del producto en función del tipo de producto y de la legislación vigente. Convenios de compras o ofertas o lo que sea que deje claro que puede ser muchas veces también la propia firma por ambas partes de las especificaciones o de la formulación de un producto se hace en una parte fuera de las instalaciones de la empresa. Y la aprobación y el proveedor y monitoreo del desempeño, la evaluación de los mismos. Hay que trabajar con proveedores homologados en base a una serie de criterios, que normalmente es en base a que tengan certificaciones o si no, en función de la implicación de los proveedores en la seguridad de los productos, puede ser bien a través de auditorías de proveedores que realice la propia empresa en sus proveedores o en tema que estamos hablando ahora mismo, una certificación como puede ser la Global Market, que GFSI la reconoce y las principales lineales de distribución como una auditoría de proveedores. En cuanto a las buenas prácticas de manufactura, tenemos las de higiene del personal y aquí sí miran si hay taquillas, si no hay taquillas, si están bien divididas, si la empresa tiene que tener esto de lavandería interna porque tenga una actividad de riesgo, sin embargo, se pueden llevar la ropa a lavar fuera y en ese caso darles pautas de lo que deben de hacer para hacerlo, el exterior de las instalaciones, que no estén dejadas, que no haya un montón de maleza que puede ser refugio de plagas, que estén bien sellados los accesos, limpieza y desinfección, que es un plan sumamente importante, control de la contaminación del producto, plagas que vuelven a aparecer, los controles que hay que hacer de la calidad del agua. Como veis aquí en esta parte, gestión de residuos, son mantenimiento, son actividades propias de los prerequisitos que pide un propio sistema de autocontrol. Por último, dentro de la norma Global Market, tenemos lo que es ya más detallado de la APCCC en sí, lo que es el propio APCCC, que haya un análisis de peligros bien definido, que estén contemplados todos los peligros que pueda haber para la empresa en función del producto que elabore y su actividad, y también la evaluación de los mismos, y en caso de que se cataloguen
como puntos de control o puntos críticos de control, las medidas adoptadas, el tipo de control, las acciones correctoras que se harían y demás, lo que es un APPCC muy bien definido, y luego una serie de requisitos como puede ser el control de alérgenos, que al ser un requisito legal le aplica a todos los niveles, pero por ejemplo Food Defense no le aplicaría a un nivel básico, pero sí a un nivel intermedio. De requisitos que hemos visto, por ejemplo, en el tema de la responsabilidad de la gerencia, pues el tema de organigrama o de que tengan la comunicación de los perfiles de puesto y responsabilidades aplicaría a un nivel intermedio y no en básico. Y en el tema de gestión de productos no conforme, por ejemplo, los ejercicios que hay que hacer de alerta sanitaria anuales le aplicarían al nivel intermedio, pero no al básico. Hay pequeñas diferencias de ese tipo, pequeñas que son bastantes, porque como hemos dicho, uno tiene el 55% de los requisitos y el otro tiene un 70%. Bueno, aquí tenemos los alcances de producto. Dentro de los alcances de producto, como veis, esto es sencillo porque dentro de lo que haga la empresa, pues tendríamos que irnos al número que sea para ella. Por ejemplo, pues si son tortas de aceite, pues nos vamos al 6, que serían productos de granos, cereales, panadería y pastelería industrial. Si fuera una empresa que hiciera croquetas, pues nos tendríamos que ir al 7, que son productos combinados. Si son almazaras, pues aceites y grasas. En el caso de las conservas de pescado, o pues iríamos al 2. La comida para mascotas va toda ahí, pero bueno, los piensos que no sean de mascotas también va ahí. Y una vez tienes claro cuál es tu alcance, tu categoría del alcance, tienes que pasar a la tecnológica, porque en tu certificado te van a dar para un alcance y una clasificación en base a la tecnología que utilices, que aquí, como veis, hay distintos ejemplos. Pues el A, que es esterilización, pues habla de los autoclaves, ¿vale? Que tanto pues le pueden afectar a una empresa de conservas como una que haga alimentos para mascotas y en húmedo y los envase en los puchés, en los sobrecitos. Después estaría pasteurización o tratamientos térmicos en las dos, de otro tipo, productos procesados. Lo va explicando poco a poco para que cada empresa tenga claro los procedimientos que tiene. Porque en el propio alcance, aparte del producto, van a aparecer los alcances tecnológicos que realiza cada una de las empresas. Y aquí tenemos unas diferencias entre niveles de certificación. Insisto que aquí estamos partiendo directamente del básico con APPCC o intermedio. La mayor parte de las empresas solicitan el intermedio siempre porque en caso de que no lo alcances te puedes quedar en el básico, pero si vas directamente al básico, aunque tengas más puntuación, no te dan el intermedio. Por eso normalmente se opta al intermedio y si se alcanza bien y si no se quedan en uno más bajo. Pero insisto, si vas solo al básico, así tengas una notaza para tener el intermedio, no te lo dan. Y lo que pone aquí, entre paréntesis, por ejemplo, pues cuando ves especificaciones incluida la liberación de productos, pues tiene 8 en el básico y otros tantos en el intermedio. Hay otros en el que vemos diferencias, pues en la gestión de incidentes tiene 2 puntos en el básico, pero hay 4 ya para el intermedio. O por ejemplo, formación, un poquito más abajo, que ves que tiene 2 puntos en el básico y tiene 3 en el intermedio, pero aparte aparece que te pide procedimientos de formación, plan de formación y otras cosas. No solamente como en el básico, que es comprobar que la gente tiene la formación adecuada para el puesto que desempeña y que además se renueva con la frecuencia suficiente para mantenerlos actualizados. De cada uno de estos puntos, pues exactamente igual. Vemos que tiene diferencias entre uno y otro. Ahora vamos a ver un poquito la norma IFS Food, la versión 7, los requisitos que tiene. Es verdad que está ya publicada la 8, no está en vigor todavía, pero los cambios son más de redacción y recolocación y de dejar algunos requisitos más explicados porque podía haber ambigüedad en la explicación o en lo que pedían,
que realmente del contenido de la norma. Y también hay algún cambio, como por ejemplo la puntuación B, que era muy controvertida para los auditores en esta versión 7, porque la puntuación B era como de repente una oportunidad de mejora y eso, puntuar eso en IFS es como muy difícil porque no es sencillo ni redactarlo y según lo redactes pueden verlo como una desviación y la han vuelto a poner como antiguamente, que entonces sí se puede usar porque es como que falta una parte pequeña de un requisito. La estructura de la norma, como veis, es totalmente diferente a la que vimos en Global Market. Si bien los contenidos son parecidos, aquí están más desarrollados. Tiene 5 puntos, que es gobernanza y compromiso, sistema de gestión de la seguridad alimentaria y calidad, gestión de recursos, procesos operativos, que es larguísimo, mediciones, análisis y mejora y el plan Food Defense. Bien, vamos a nombrarlos un poco por encima. Volvemos al punto 1, aquí, que además veremos la próxima semana, que tiene un requisito CAO, que es el compromiso de la gerencia. Es algo clave. Si la gerencia no está involucrada, es muy complicado, no voy a decir imposible, pero sí muy complicado conseguir la certificación en esta norma. Después tenemos un segundo punto, que habla por un lado de una gestión de calidad y de documentación y por otro lado habla del plan APPCC. Aquí es donde se ve claramente que estos esquemas aunan, por un lado, la calidad y la seguridad. No es ni uno ni otro, son complementarios, como hablábamos a la hora de la definición de la calidad, porque al final lo primero es que el producto sea seguro y a partir de ahí en calidad hay muchísimos aspectos como vimos antes. Tiene que estar todo totalmente documentado. En cuanto al tercer punto, que es la gestión de recursos humanos, habla tanto de las buenas prácticas que tiene que seguir el personal, como de la necesidad de los recursos humanos y su formación e instrucción para el puesto. Habla también de las instalaciones para el personal, que es algo que se mira mucho, que tengan espacio, que tengan taquillas suficientes para todo el mundo, que tengan taquillas con espacio suficiente o doble taquilla o como ellos vean para poder diferenciar y separar claramente la ropa limpia, que se supone que es la de trabajo, de la ropa sucia, que se supone que es lo que viene de la calle. Y el punto 4, que son procesos operativos que realmente aplica, entre otras cosas, punto por punto, lo que es un sistema de autocontrol como muy detallado y todos los requisitos necesarios, tanto convenio contractual, si hay que tenerlo, si no oferta como sea, especificaciones y fórmulas totalmente detalladas, especificaciones de compras, porque las especificaciones y fórmulas son como de tu producto. Yo tengo esta fórmula que necesito para esta fórmula y las especificaciones de compras, ¿vale? De las materias primas que también tienen que saber que necesitan comprar y qué requisitos legales tienen que cumplir esos productos. Y también, en caso de que los haya, requisitos de cliente. Tienen un apartado que veis aquí, que es desarrollo de producto, modificaciones de producto o de proceso, porque eso significa que si tú estás empezando a producir un producto nuevo o tienes pensado eso, o hacer una variación tanto en el proceso de producción que ya haces o en el producto final, tienes que seguir un procedimiento que tienes que crear totalmente detallado que tenga en cuenta todos los aspectos relacionados con la seguridad del producto, tanto del que tú tienes pensado hacer o mejorar, como de los que ya se están produciendo, para que mientras el producto nuevo no esté aprobado y están en pruebas, no haya en ningún momento un compromiso de la seguridad alimentaria. También, bueno, comprar ya lo hemos dicho, el envasado del producto, fundamental, tener claro qué tipo de envases tenemos, tener sus fichas técnicas, sus declaraciones de conformidad, los análisis de migraciones pertinentes. Después ya pasamos a más temas de instalaciones, dónde está la fábrica, el exterior de la fábrica, como dijimos antes. Un punto fundamental en IFS y en BRC, la distribución de la planta y el flujo de proceso, que no haya
flujos cruzados que puedan poner en riesgo la seguridad del producto, que todo vaya de sucio a limpio y de atrás hacia adelante y no haya vueltas hacia atrás ni haya un paso por una zona limpia de un producto sucio, y por sucio puede ser pues la patata cocida y que le pase la patata, los sacos de patata que vienen de la tierra. Locales de producción y almacenamiento, los requisitos de construcción, que sean materiales aptos, que sean materiales para estar en contacto con el producto en cuestión, porque es distinto aceite que alcohol, por ejemplo. Después, que sean materiales resistentes al producto con el que van a estar en contacto, que sean fácilmente limpiables, que no haya zonas que sea difícil de limpiar, por ejemplo, superficies como pueden ser las esquinas cuadradas que tenemos todo el mundo en nuestra casa, es muy difícil limpiarlas. Sin embargo, si son esquinas redondas, son de fácil limpieza y no queda tanto residuo. Paredes, suelos, techos y estructuras elevadas. En este punto decir que, por ejemplo, en el caso de que haya doble techo, tiene que ser accesible y registrable. Ventanas y otras aberturas. En el caso de ventanas, si se pueden abrir y dan a zonas de producción, tienen que tener mosquitera. Las puertas las miran mucho y sobre todo que tengan, que no se vea luz por debajo, porque siempre que hay esa separación y falta de ajuste entre la puerta y el suelo, puede ser un lugar por donde entren plagas. Un ratón puede entrar por aberturas que parecen increíbles y ya cualquier tipo de insecto. La iluminación, muy importante, sobre todo en aquellas zonas donde sea necesaria, si es un control de un PC o un PCC, y sobre todo si tiene mayor peso, el control visual. El aire acondicionado y la ventilación, el agua, que exige más o menos en función del tipo de proceso que tenga la empresa. Si la empresa potabiliza o tiene una planta de osmosis, el plan de agua es mucho más complejo. Hay que tener también controlado el aire comprimido y los gases que entren en contacto con el producto. Limpieza y desinfección, gestión de residuos. Mitigación del riesgo del material extraño, en este caso hablamos de los cuerpos extraños. Y este es un punto que es bastante controvertido en los temas de IFS, si es necesario o no es necesario tener rayos X, detectores de metales y demás. Y eso es en función del propio PPCC, del producto final y de todas las inspecciones y de todos los medios que tengan. También comento en este punto que nunca es lo mismo una empresa que sea más artesana o chiquitita, como puede controlar de una manera que cuando no es lo mismo envasar manualmente botella a botella o con 2 botellitas, que cuando entras en una planta que envasa 18.000 botellas a la hora. Las exigencias finales para todo este tipo de controles son muy diferentes. Plagas, que es un punto fundamental en IFS, porque además ya desde esta versión 7 dice claramente que aunque tenga la empresa contratada una empresa de plagas externa, ya estoy cansada, ya no sé ni lo que digo, empiezo a hablar raro. Una empresa de plagas externa, alguien de la propia empresa tiene que estar formado, ¿vale?, para llevar el control de esta gestión que hacen. Recepción y almacenamiento de mercancías, porque hay que vigilar tanto en la recepción, y aprovecho para decir, como en la expedición, cómo llegan, cómo salen, cómo son los vehículos que nos las entregan y los que se las llevan, que estén limpios, que no huelan mal, que no lleven plagas. En el caso de cisternas, que vengan lavadas, si hay incompatibilidad con la carga anterior y que vengan secas. Llevar un control de mantenimiento y reparaciones. Y aquí es muy importante ya en la food el tema del plan de mantenimiento, porque las reparaciones o los apaños temporales se aceptan, pero hasta un punto. Pero tiene que haber una programación para una solución posterior que sea ya más definitiva. Y riesgo, trazabilidad y fraude alimentario, que son un montón de cosas. Viene una parte ahora de mediciones, análisis y mejoras, que esto es de la parte de la norma que tiene que ver más con los sistemas de calidad, ¿vale? Que se hagan auditorías internas e inspecciones de planta, la validación y el control del proceso y la calibración y el ajuste de los equipos, que no solamente
estén calibrados, sino si esos equipos son importantes para la seguridad del producto y si no es para la seguridad, para nuestra propia calidad, ¿vale? Pues tenemos que hacer comprobaciones diarias o cada X tiempo, hacer contrastaciones internas y demás, no solamente basarnos en la calibración externa, que se pueda ver que están haciendo la medición o el peso, lo que sea, que necesitamos. Ay, un minuto que se me ha puesto el antivirus. Vale, un plan de análisis del producto y del proceso, la liberación del producto, que hay empresas pues, que liberan a lo mejor pues, por análisis positivo, o sea, hacen el producto, mandan análisis a analizar y es cuando producen la liberación, o hacen controles internos, que quede bien detallado. La gestión de reclamaciones es básico, igual que el tema de incidencia, retirada de producto y recuperación de producto. Decir que en cualquiera de estas normas, respecto a este punto, si la empresa tiene una alerta sanitaria, tiene que comunicársela sí o sí a la entidad de certificación dentro de los próximos 3 días, a que se lo hayan comunicado o que lo haya detectado ella. Y por último, el plan Food Defense. El plan Food Defense es un plan de seguridad del producto. Y este es uno de los puntos que comentaba anteriormente que se implantaron dentro de los requisitos de IFS y de BRC porque es un requisito fundamental para acceder a ciertos mercados como es el mercado americano. Y en este plan se tiene en cuenta, por ejemplo, la seguridad de las instalaciones y de acceso a los productos para evitar tanto una acción terrorista que por suerte, bueno, pues aquí en España yo en muchos años no me he encontrado ninguna, pero sí también de sabotaje interno, que eso ya sí me he encontrado unas cuantas veces. No muchas, pero 4 o 5 sí lo he visto, ¿vale? Que alguien interno de la propia planta, pues porque lo han echado, porque no está contento, por la razón que sea, decida, pues, no sé, echarle un bote de betadine, por ejemplo, a un depósito de cerveza y ponerlo naranjita butano. ¿Va a matar a alguien? Pues no, evidentemente, porque eso se va a detectar perfectamente. Pero de entrada ya ha hecho un sabotaje interno y la empresa ha perdido una cantidad importante de producto. Bueno, yo entiendo que he ido muy rápido, pero si alguien tiene alguna pregunta más concreta, pues que nos la vaya diciendo. Después seguimos. Aquí habla de la puntuación para la certificación. Tenemos que tener claro una cosa. Para poder certificarse de IFS Food, la empresa tiene que sacar un total de un 75% como mínimo o más, con la puntuación del 75%. Y una no conformidad mayor sí se puede certificar, pero necesita de una auditoría extraordinaria que no puede realizarse en un plazo inferior a 6 semanas, o sea, tiene que pasar como mínimo 6 semanas y tienen que volver a las instalaciones de la empresa para cerrar la no conformidad. Pero solamente puede tener una. Y si hay un CAU, que es un requisito de los que veremos en la próxima sesión, que son CAUs, puntuado con una D, ya evidentemente no hay certificación, porque eso le restaría un 50%, si no recuerdo ahora mal, de la puntuación y no hay manera ya de que se certifique. Los alcances del producto, como veis, son iguales a los que había en Global Markets y los alcances tecnológicos en IFS sí están un poquito más detallados. Tenemos aquí, como podéis ver, por ejemplo, en el alcance tecnológico A, el P1 es la esterilización, por ejemplo, en latas, esto lo vimos antes también, temas de autoclave. El P2, pero lo especifica mucho más. Y te dice la orientación al tipo de producto que es. Los C, por ejemplo, la irradiación, o si es conservación, salado, marinado, azucarado, fermentación, evaporación y deshidratación.
las congelaciones, la inmersión o rociado antimicrobiano, luego viene en función de si es una atmósfera modificada, si necesitan de una sala blanca, técnicas específicas. Bueno, como veis ahí, cocción, recubrimiento, embotellado, elaboración de cerveza, tenéis distintas opciones, insisto, al igual que en el otro caso. Es muy importante esto, como se dice, tener esto muy claro. Me acaban de pasar una pregunta que es cómo lo de ver que si tenemos un alcance con exclusión y se produce un STIRIT, Spirit, pone ahí. un proceso que no está dentro del alcance, también hay que comunicarlo. Sí, cualquier... Alerta sanitaria. Spirit, alerta sanitaria, aclara por el chat. Vale, sí, del STIRI, entonces. Vale, sí, si tenéis una alerta sanitaria dentro de la planta, tenéis que comunicarla. Aunque no sea en el, aunque sea una exclusión del producto. Bueno, aquí tenemos las exclusiones. Exclusiones es decir, una vez que tenéis un producto que queréis excluir, porque solamente se puede excluir el producto, un producto, vamos, los procesos no se pueden excluir en ningún caso, tiene que estar clarísimo que no hay ningún tipo de esto, ¿cómo se dice?, de inconveniente que ponga en riesgo la seguridad de los productos que sí están dentro del alcance. De hecho, hay unos diagramas en los que tú vas contestando y en función de esas respuestas llegas al final si ese producto se puede excluir o no. E incluso a veces con eso y que la certificadora lo dé por válido, siempre se va con la condición de que el auditor, una vez que esté en la planta, comprobará in situ que esa exclusión es válida, para asegurarse de que no hay ningún tipo de interferencia. A veces lo que ocurre es que hacen productos en instalaciones separadas y no hay ningún tipo de interferencia, y otras veces ya no está tan claro, porque lo que quieren es a lo mejor, pues hago, no sé, tortas de aceite, pero en noviembre y diciembre hago mantecados y no quiero meter los mantecados. Claro. Entonces, a ver, dime. Sí, tenemos una pregunta en relación a BRC Packaging, que nos hace 4 etiquetas e IFS Pack Secure, y se la traslado a María. ¿Qué se considera barrera efectiva entre el exterior y el contenido? Vale, pues tiene que ser o un envase, pero el vidrio está claro. En cuanto a en los plásticos, tienen que tener una cierta densidad. Por ejemplo, en el caso de las bandejas de pechugas de pollo, ¿vale?, que vemos en los supermercados, ese film transparente que llevan, que es sumamente finito, que es como el que todos tenemos en casa, no lo consideran una barrera suficiente. No sé. ¿Es la misma entre BRC Packaging e IFS Pack Secure? La ¿El misma barrera. matiz es el mismo? Sí, porque eso es por legislación. Hay un reglamento C, el 10 del 2011, si no recuerdo mal, y que es el que aplica más a los plásticos, porque realmente otro tipo de barreras como las latas o el vidrio, pues no hay vidrio tan fino como para eso, porque entonces no se podría manipular, o sí se podría manipular, pero una vez que lo suelta se rompe. Entonces va más por el tema de los plásticos, y el reglamento 10 del 2011 deja clarísimo todo eso. Tenemos otra pregunta de Arquilax, que es la siguiente, y te la traslado. Nuestra empresa tiene aceitunas propias y también las compra externamente. Las llevamos a una almazara, donde elaboran el aceite y lo envasan. No tenemos almacén y se distribuye nuestro aceite desde un almacén externo.
¿En qué norma se puede certificar esta empresa? Broker. Broker. Comercialización es siempre broker. Y hay una pregunta que sigue, que si el aceite lo compráramos elaborado y nos lo envasaran, ¿cuál sería en ese caso? O sea, Entendemos que broker, que es el mismo. a ver, una cosa, a lo mejor en la primera estabais preguntando si las aceitunas unas las hacéis vosotros, o sea, son vuestras, no las hacéis, evidentemente las recogéis y son de producción propia. A lo mejor podéis certificar Global Gap y luego la otra parte ya toda de elaboración y demás, Global Gap, que son buenas prácticas de producción agrícola en el olivar, y luego ya la otra parte va por broker. En el caso de que compres el aceite y lo envasen fuera y tú vendas tu marca, es broker siempre, porque no envasáis ni producís. 4 etiquetas nos hace otra pregunta en relación a lo que has dicho, poniendo un ejemplo de si una etiqueta autoadhesiva sobre una botella de vidrio o PET o botella metálica, que si no, ahí no habría ningún riesgo de migración. No. El PET tiene, insisto, cuando es PET hay que revisar bien el reglamento, pero es diferente, porque, a ver, es verdad que los compuestos, lo importante ahí en ese caso es la botella. Me da igual que sea de metálica, de PET o de vidrio. La botella es la que va a estar en contacto directo con el contenido. Y es donde ahí puede haber problemas de migraciones. La etiqueta fuera no tiene problemas de migración ahí. No nos has preguntado de momento. Vale. Entonces, las exclusiones. Las exclusiones es muy importante ver cómo se pueden excluir. Tocando el tema de las etiquetas, que como han preguntado varias veces, pues en algún caso, en alguna fábrica que está certificada, tienen todo el proceso interno y hay una parte de cintas autoadhesivas y cosas de estas para embalajes de caja que tienen unas cintas muy distintas que no cumplen con el tema de seguridad alimentaria y demás, y que lo tienen en una parte, en otra habitación o en otra parte de la fábrica y se puede excluir perfectamente. Vale, el proceso de implantación de la norma. Aquí es muy importante, como os dije al principio, el diagnóstico inicial, bien porque el cliente le suele la norma y que es importante en su sector para ser más competitivo, bien porque se lo estén pidiendo. El diagnóstico inicial para nosotros es fundamental. Yo es algo que le insisto muchísimo a los clientes que nos contactan y es algo que trabajamos un montón. ¿Por qué? Porque viéndolo por encima no te haces ni la mínima idea, pero no sobre todo nosotros, que yo a lo mejor después de 2 horas en una planta tengo bastante claro un montón de cosas, pero muchas veces el que necesita tenerlo claro, no muchas veces, siempre, corrijo, el que necesita tenerlo claro es el cliente, tanto lo que tiene como lo que le falta por tener para poder alcanzar eso. Y también es importante, aparte de ese punto, el que conozca que hay distintas opciones para hacerlo, que nos podemos meter en 2 años horrorosos para ir directamente a food, o que a lo mejor en esos años puede llegar a un nivel de global market intermedio o otras incluso a la food, pero de una manera paulatina y de verdad que dan muchísimos mejores resultados. Después tenemos, una vez que tienes clara el diagnóstico, empiezas a trabajar en los distintos aspectos que están, como hemos visto hasta ahora, por un lado, de infraestructuras y de formación del personal y de diseño de cambio de hábitos, y por otro lado, o mejora, otras veces no hay que cambiarlos, solo mejorarlos, y por otro lado, lo que es la parte documental. Los distintos procedimientos que hay que levantar, revisar el APCC si lo tienen y si no hacerlo, revisar todos y cada uno de los prerequisitos para ver que cumplen con todos los requisitos de las normas, que están actualizados en normativa, darle una vuelta a las fichas técnicas, porque normalmente las que admite sanidad son menos completas que lo que pide cualquiera de estas normas. Una vez y al mismo tiempo que tú vas haciendo esto, vas implantando con el personal y con la empresa estos nuevos hábitos y toda esta nueva documentación. Es una implantación paulatina, que empiezas poco a poco. También
vas probando, vas haciendo pues auditorías o inspecciones de planta y trabajando con ellos ejercicios de trazabilidad, porque como hemos dicho, la trazabilidad es un requisito CAO. Si tú tienes un fallo en trazabilidad, IFS Food es inviable, es un CAO. Así te falte, no sé, el albarán de entrada de algo que sea secundario, es un caos. Falta de trazabilidad es un caos. Hay que trabajar, hacer un ejercicio de un simulacro de retirada de producto del mercado, hay que hacer también un simulacro de Food Defend, de seguridad en las instalaciones. Y todo esto lo trabajas con ellos para ir corrigiendo todo, o lo implantas nuevo, o si ya hacían algo, para ir corrigiendo todo aquello que sea necesario. Al tiempo que vas haciendo toda esta documentación, que vas haciendo las implantaciones y que vas haciendo los distintos ejercicios, lógicamente vas formando al personal en función de las necesidades que tenga, en función del puesto y de la actividad que desarrollan. Pues en el APCC para todo aquel que pertenezca al equipo APCC, en la norma, en las buenas prácticas, donde hay PCCs es indispensable la formación de las personas que los controlan sobre los mismos y también de alérgenos, cuerpos extraños. Tienes toda la fase inicial de implantación, tiene un montón de formación para la consecución. Una vez que la empresa se siente más o menos preparada y que creemos que puede ir a la certificación, lo que se hace es una auditoría interna, ¿vale? Con la norma en la mano para ver qué resultado tenemos. Con la auditoría interna se ve si está realmente preparada, las no conformidades que no han salido o que no han salido, que han salido, ¿vale? La auditoría interna siempre tiene que llevar todo lo que tiene bien y todo lo que tiene mal. Y lo que ha salido mal, con eso elaboramos un PAC, ¿vale? Un plan de acciones correctivas para hacer un análisis de causas de lo que ha pasado, implantar una corrección y una acción correctiva para intentar evitar que no vuelva a ocurrir. Y eso se trabaja con la empresa. Y en este punto también decir que a veces salen un montón de no conformidades en la interna, que es donde tienen que salir, porque eso tiene solución. ¿Qué pasa? Cuantas más o menos salgan, pues sabemos que la auditoría puede ser antes o después, porque primero tenemos que trabajar el cierre, si no de todas, de la mayor parte de las no conformidades que tengamos. Y por último, una vez que la empresa está ya preparada con todo esto que hemos visto, lo que se hace es la auditoría externa con la entidad de certificación. Igual que antes, si hay no conformidades y desviaciones detectadas, pues hay que preparar un plan de acciones correctivas que en condiciones normales tiene 21 o 28 días, ahora mismo no me acuerdo bien, y en caso de una mayor, como dijimos, tiene que esperar como mínimo 6 semanas antes de poder cerrar la mayor, porque en la mayor siempre tiene que haber un seguimiento en planta, tanto en Global Market como en Food. Pues con todo esto, Por la última. Sí, fenomenal. Con esto terminamos la exposición muy teórica del día de hoy. Nos quedan 2 preguntas por contestar. 3 preguntas, a ver si nos da tiempo que han pasado por el chat, a ver si nos da tiempo de terminarlas. Primera pregunta de Alja Oliva. Buenas tardes. ¿Una almazara con certificación ISO 2214 e ISO 9001, en qué etapa de IFS Food podría empezar? pues en el intermedio yo creo que sí. De Food, la superior tendría que ver la documentación, porque tienes la ISO 22, la 14, pero cómo están las instalaciones y luego de documentación habría que ver hasta qué punto profundizas, porque hay algunos puntos de IFS que dentro de él pues tienen 6, 7, 8 ítems y hay que ir verificando que cumples cada uno de esos ítems. Pero un nivel intermedio de entrada tendría que ser factible con todas esas certificaciones. Global Market, Sí. nivel intermedio, exacto. Y dando pasitos. Tenemos otra pregunta de Pilar, 2 preguntas seguidas.
consecutivas. Vamos por la primera. Si importamos un producto de un proveedor que no tiene ningún certificado, este proveedor solo comercializa. Tenemos los certificados del productor y del packing house. Para la homologación, esta es la pregunta, de este proveedor, ¿es suficiente un comunicado de ellos diciéndonos que envasan en X por producto X? Y hago el matiz que la segunda pregunta ya dice que ellos están certificados de IFS y BRC. O sea, es una homologación de un proveedor a una empresa ya certificada. Pero hay, si no entendí mal, hay un comercializador por medio, hay una distribuidora por medio. Lo que entiendo es que no, que ellos compran a un proveedor. A ver, si le compramos a un proveedor que está certificado en IFS y BRC, Pilar está certificada en IFS BRC, el proveedor no tiene certificado, que sí es suficiente con un documento emitido por el proveedor. Esa es la pregunta que ¿y yo qué dice el entiendo. documento? Es que no tengo el detalle. Tenemos los certificados del productor y del packing house. Para la homologación de este proveedor, ¿es suficiente un comunicado de ellos diciéndonos que envasan X por el productor X? Yo no, lo siento. No entendemos bien la pregunta. No. Paso a la siguiente pregunta de Pilar. Nuestra empresa trabaja producto fresco y está certificado en IFS y BRC, entre otros. Vamos a iniciar un proyecto de procesado en las mismas instalaciones. ¿Podemos comenzar el transformado con la Global Markets o tenemos que ir directamente a IFS Food al tenerla implantada en el producto fresco? Por ahora hemos solicitado una exclusión. Pero, ¿y por qué quiere hacer eso? Porque si tenéis toda la planta ya certificada en IFS y BRC, solamente os quedaría lo que es el proceso operativo que atañe a producto transformado. La verdad es que aquí este caso no lo he visto nunca, por lo cual me lo apunto y te contestaré ¿Es posible la exclusión? la exclusión, sí. Sí, porque por lo que entiendo, y aparte, ya no es que lo entiendas, que si no, no estarían certificados, están en áreas totalmente separadas, porque fresco y transformado junto, regular. Claro, la pregunta que son un poquillo más complejas requieren de mayor información. Yo creo que estas son preguntas para poner en el cuestionario que enviará César, Stenda a través de César, con todos los detalles y con tiempo podremos dar, leyéndolo bien, porque los que estáis certificados sabéis que aquí hay muchos matices en relación a las instalaciones, dónde está, si el nuevo proceso está dentro de las mismas instalaciones, no, etcétera. Así que yo creo que necesita un análisis un poco más profundo. Claro, yo esta para verlo lo tendría que ver con calma y preguntarlo, porque el caso no lo he visto, ¿eh? No digo que no se pueda dar, es que yo no lo conozco. Sí, exactamente. Es lo que iba yo a proponer y dar por cerrado ya esta sesión, que creo que ha sido todo muy interesante. Ha sido grabado, será subido a Stenda TV y os remitiré a todos el enlace. Os propongo que cualquier duda como estas últimas nos la trasladéis para que en la siguiente sesión, que será eminentemente práctica, pues os la podamos resolver. En la siguiente sesión del día 24 de mayo, pues prácticamente se resolverán estas dudas, así como errores comunes en la implantación de la norma, clasificación de desviaciones, requisitos CAO. Y os enviaré a todos un correo ahora con eso, pues con el enlace, la convocatoria del 24 y el formulario para trasladar las dudas a resolver. ¿De acuerdo? Joaquín, María, Fenomenal. ¿cómo lo veis? Pues muchísimas gracias a todos por la participación y bueno, ha sido un poco teórico además, pero he intentado transmitir un poquito de qué van estas normas, de que es totalmente factible conseguirlo y sobre todo de que hay opciones en el camino, porque a veces si no se hace un poco volar. Sí, Bueno, yo quería incidir únicamente ya al final en que, por favor, todas las dudas que os vayan surgiendo en los próximos días nos las podéis trasladar e intentaremos darle contestación a todo lo que nos dé tiempo y si no, pues si nos dais la oportunidad os mandaremos una contestación por escrito
por correo electrónico, por daros un poco de apoyo. No tengáis ningún problema en poner sobre papel todas las dudas que podáis tener, o si es muy compleja, por favor, da todos los detalles posibles. Correcto, así que aprovechad esta oportunidad de que tenéis una empresa consultora a vuestro alcance. Así que bien, damos por finalizado esta jornada, agradeciendo a todos vosotros vuestra participación y en especial a María, que ha estado estupenda. Muchas gracias por tu disponibilidad y excelente Gracias. ponencia. Buenas Muchas tardes a gracias. todos. Buenas tardes. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. Queda aquí, ¿cómo se usa?